Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de este su programa radial Fe y Ciencia, un programa para avivar nuestra fe en la palabra de Dios y que ésta transforme verdaderamente cada una de nuestras vidas. La semana pasada terminamos entonces con la Semana Mayor a través de una serie de capítulos cortos denominados 7 días de oración, en los cuales espero que la palabra de Dios haya transformado tu vida, haya salido enriquecido de esa palabra, bendecido, que el Señor haya sanado muchas áreas de tu vida. Tuve el privilegio de orar por cada una de las personas que nos escuchan. Y recuerda que nos puedes encontrar a través de las diferentes plataformas digitales como Instagram, como YouTube, como SoundCloud. El día de hoy entonces quisiera empezar con el contexto del capítulo anterior. Recuerda, la semana pasada terminamos no solo con esta serie de capítulos cortos, sino también con una serie de unos capítulos un poco más extensos que se publican normalmente. Esta serie se llamaba Gracia o Esfuerzo. Y a modo de conclusión quisiera decirte que siempre tendremos que vivir en un sistema de esfuerzo, siempre mientras estemos aquí en esta tierra y Dios es consciente de eso, vivimos bajo un sistema que nos tenemos que esforzar para conseguir las cosas y si queremos conseguir manzanas, pues probablemente tendremos que sembrar, tendremos que regar y con mucha constancia estar en el proceso hasta que nuestro árbol de manzanas. Es un sistema de esfuerzo, es un sistema de siembra, es un sistema de riego como el mismo Jesús a través de sus parábolas nos ha dicho muchas veces. Es un sistema de diligencia, es un sistema de sudor. Y es complementario a la gracia porque vivimos en este contexto de nuestra naturaleza humana. Pero sin embargo, quiero decirte que la gracia es mayor. Esa es la conclusión. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro corazón no está puesto en lo que podemos conseguir con nuestras manos, sino que está puesto en lo que Dios puede accesarnos a nosotros a través de su gracia, en lo que Jesucristo nos dio a través de su gracia en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Entonces, aunque vivimos en este sistema, la gracia es mayor. Y tenemos nuestra fe puesta en la gracia de Jesucristo para nuestras vidas y nunca nuestras manos, por más diligentes que seamos y esforzados, podremos accesar a aquellas cosas que solamente la gracia de Dios nos puede dar. Y eso creo que lo sabemos muchas personas que hemos tenido el privilegio de caminar con el Señor. Eso como para concluir con respecto al capítulo pasado y la serie de gracia o esfuerzo. El día de hoy, posterior a esta Semana Mayor, quisiera entonces hablarte de este tema titulado Jesús el Rey exaltado. Y este capítulo tiene un especial enfoque en esas personas que de pronto desconocen un poco o que su visión es limitada con respecto a qué pasó con Jesús después de la muerte. ¿Qué pasa con Jesús una vez Él va a la cruz en ese maravilloso acto de amor, de gracia, de favor, y nos perdona y nos regala su salvación y la sanidad y tantas cosas allí en esa cruz? ¿Qué pasa con Jesucristo? Por eso el día de hoy este tema, Jesús el Rey exaltado, es para ti. Y quisiera entonces, como siempre lo hacemos en este programa radial, sentar las bases para que todas las personas hablemos en los mismos términos y conozcan y sepan qué es lo que se está diciendo. Y quisiera empezar entonces con una definición muy básica, pero que creo que corresponde y va como anillo al dedo al tema del día de hoy, y es ¿qué es un rey? ¿Cuál es la definición de rey? Porque si vamos a hablar de rey, tenemos que saber cuál es su verdadero significado. Y según la Real Academia Española, significa soberano de un reino o persona, animal o cosa que por su excelencia sobresale entre lo demás. Este término proviene del latín res regis, que significa derecho a conducir, a regir o a gobernar. Ahora bien, yendo un poco más profundo en esto del rey, la Casa Real de la Corona Española menciona que por la Constitución
El rey es un símbolo de unidad. Y mira qué interesante se va perfilando esto, porque Jesucristo en muchas ocasiones dijo que Él venía a unir, a salvar, a ser un puente entre nosotros y el Padre, a hacer esa unidad y no a dividir, porque la casa que está dividida entre sí o el reino que se divide entre sí no permanece, lo dice Él claramente a través de los evangelios. Continuemos entonces, según esa misma casa de la Real Corona Española, el rey tiene unas facultades. Y esas facultades, entre muchas otras, es promulgar las leyes, nombrar presidentes y gobernantes, confiere honores y distinciones, emplea las fuerzas militares, ejerce el derecho de gracia o indulto, y es el mandatario supremo de las fuerzas armadas de ese país o de ese lugar. Ahora quiero devolverme un poco porque es una palabra muy interesante y mientras preparaba esta palabra para ti, la palabra soberano resaltaba mucho. Y la palabra soberano quiere decir que está por encima de toda autoridad y que rige sobre otros. Y mira qué interesante estas cualidades, porque aunque los reyes los vemos como una figura muy terrenal, es una figura de poder y de gobierno, Jesús como rey es parecido a estas figuras. Leíamos que tiene el derecho de la gracia o el indulto. Veíamos que es el que tiene ese ejército, esas fuerzas militares, los cuales pueden ser fácilmente sus ángeles. Y aunque es un poco metafórico, es interesante ver que, aunque son términos muy humanos, por así decirlo, en lo divino tiene una semejanza. Tiene una semejanza. Y más que la Biblia menciona que lo que no se veía, lo que se ve ahora, perdón, fue hecho de lo que no se veía, por lo tanto, debe tener alguna semejanza. Ahora bien, si Jesús es soberano, entonces quiere decir que está por encima de toda autoridad. ¿Pero por qué? ¿En qué momento? Y quiero entonces que ahondemos un poco más en esto. Si me acompañas, por favor, al libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo del 1 al 7, dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, algunas y otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, lo primero que pasó con Jesús fue que, como podemos ver, al tercer día la piedra se había removido y después de esa muerte, esa crucifixión, resucita. Es lo primero que quiero que quede claro. La Biblia habla que Jesucristo resucitó. Aquellas mujeres fueron a buscarlo y no estaban. Más adelante, en este mismo capítulo, Jesús aparece a dos hombres en el camino, les enseña las escrituras, pero ellos no lo reconocen. Luego visita a Simón en aquel pasaje que conocemos, en el cual él come con él unos pescados y algo de miel que le brinda. Y finalmente aparece a los discípulos, donde da sus órdenes claras. Y lo que te quiero decir con esto es que Jesús está vivo y quiere visitarte a ti y a tu familia, así como a las personas
de las Escrituras, quiere comer contigo, escucharte, darte palabra, quiere transformarte para siempre, darte órdenes. Cuando Jesús resucita, lo primero que hace es ir a buscar a las personas otra vez. Cuando Jesús resucita, vemos en este pasaje que aparece a unas personas, le enseña escrituras, aparece a sus discípulos, come con Simón. Ese es el Jesús que está vivo hoy. Ese es el Jesús resucitado, que te busca, que te llama, que quiere estar contigo, que quiere estar en tu casa, que quiere gobernar en tu familia. Sigamos entonces en Lucas, más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 51 dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lo segundo entonces que pasó fue que después de que Jesús resucitó, dio órdenes y estuvo con sus discípulos y apareció a unas personas y compartió las escrituras, bendiciéndoles, fue llevado al cielo. Pero no todo acaba ahí. Veamos cómo lo recibe el Padre cuando Él llega al cielo. Y para esto quiero ir al libro de Filipenses 2, del versículo 8 al 11. Dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien, finalmente entonces vemos cómo termina esto y cómo lo recibe el Padre. El Padre lo hizo soberano, como veíamos al principio, que está por encima de toda autoridad, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo exaltó hasta lo sumo. Por eso el mensaje hoy se llama Jesús el Rey exaltado. Lo hizo Rey, lo hizo soberano, y aparte de eso lo exaltó hasta lo sumo por su obediencia. Y lo puso con una autoridad sobre todos y sobre toda cosa. La Biblia menciona en otro pasaje que Jesús tiene potestad sobre toda carne. Eso confirma aún más que Él es soberano. Y sí, damas y caballeros, ahí lo tienen. Jesús, el Rey exaltado. Jesús murió en la cruz, claro que sí, en el acto más importante, y su resurrección para nosotros los creyentes en Él. Pero Él no se quedó clavado en la cruz, Él resucitó y el Padre le dio toda honra, autoridad, poder y exaltación. Y es ese Rey que hoy toca a la puerta de tu corazón para reinar con el poder que tiene en tu vida. El mensaje que yo te quiero dar de parte del corazón de Dios es: a Él no le basta ser el Rey de todo, Él también quiere ser el Rey de tu vida. Él también quiere gobernar con ese poder, con esa autoridad, con esa soberanía con la que gobierna el universo entero, tu corazón, tu casa, tu familia, cada área. Es ese Jesús, el Rey exaltado, el que toca tu puerta hoy y que quiere estar contigo. No quisiera cerrar antes sin orar por ti, para que recibamos a Jesús como ese Rey exaltado, como lo que es Él en nuestras vidas. Quisiera que me acompañaras en esta oración. Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te reconozco, Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón, de mi casa, de mi familia. Toma control, poder, autoridad, esa misma soberanía que tú tienes en todo el universo, en los cielos, en la tierra, en lo que hay debajo de ella. Toma esa misma soberanía en mi hogar,
en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas, en mi salud, en mi trabajo, en mis estudios, en mis relaciones, en cada área de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Reconozco tu obra maravillosa en la cruz y reconozco que al tercer día tú resucitaste por el poder del Espíritu Santo y que hoy eres un rey exaltado que tiene toda autoridad, que hasta lo sumo el Padre te exaltó y que con esa exaltación gobernarás mi casa, me protegerás de todo mal y peligro y estarás conmigo y tu presencia estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Te doy gracias y te pido, entra en mi vida y en mi corazón. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador, porque escrito está que todo el que confesare con la boca y creyere con el corazón será salvo por la gracia tuya a través de la fe en tu nombre. Te lo pido, lo creo así, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Te doy muchas gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad. Te bendigo en el nombre de Jesús, espero que esta palabra te haya servido, haya bendecido tu vida y que puedas entender y ver a Jesús como ese Señor, ese Rey exaltado, como lo que Él es hoy. Y que ese Rey exaltado gobierne sobre tu casa con poder, con autoridad. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta una próxima ocasión. Somos Industria ZVIC. Puedes encontrar toda esta palabra a través de las diferentes plataformas digitales. Somos Industria ZVIC. Servimos y bendecimos multitud de personas. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.